Ya, continuamos entonces. Estábamos haciendo, ya hemos explicado cuáles son los objetivos del estudio de mercado. También, a ver, solamente como retroalimentación, ¿ya? Está compartiendo, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, dice. Ya. Entonces, el objetivo del estudio de mercado habíamos dicho de que es fundamentalmente proporcionar información económica cuantitativa y cualitativa relevante para la evaluación del proyecto. Entonces, habíamos considerado estas variables que son importantes para que se pueda elaborar el proyecto, como son el precio, la demanda, costo de materias primas, participación de mercado, gasto publicitario, inversión publicitaria y definición de la estrategia comercial. Todos estos puntos deben de estar en el estudio de mercado, que les he dicho que para los proyectos nuevos o de emprendimiento tiene que ser un primer objetivo específico. Entonces, en el estudio de mercado hay que analizar todo esto, ¿ya? El precio, la demanda, la oferta, participación, gastos, etc. Además de que hay que hacer una información cualitativa que nos permite a nosotros efectuar el análisis situacional. En los casos, por el tiempo, a ustedes, los que están con emprendimientos y con proyectos, no van a hacer un análisis situacional. Ya no vamos a hacer ni FODA ni Porter. Pero sí los proyectos que están ya con proyectos en marcha. O sea, los trabajos de investigación que están con empresas como estudio de costos, inventarios, creo que hay alguna de planificación. Entonces, ellos sí o sí tienen que hacer un análisis situacional, que podría ser FODA o podría ser Porter. Creo que en la anterior clase también ya les he indicado eso. Luego tenemos, a ver qué más. Ya hemos explicado cuál es la composición o la estructura del mercado, considerando los submercados, que son los proveedores, los competidores, los distribuidores y el consumidor. Y nosotros como proyecto. Las etapas que hemos dicho que tenemos que analizar nosotros, la información histórica, información actual y información proyectada, ¿verdad? Además de que nosotros habíamos, si quieren, ya hablado algo del mercado consumidor como segmentación, considerando los mercados individuales y familiares en uno solo, los mercados institucionales, cada uno con sus características, ¿no? Por ejemplo, para el mercado individual y familiar tenemos que considerar nosotros las variables de la moda, los gustos, el prestigio de la marca, exclusividad. En el institucional habíamos hablado de la calidad, el precio, condiciones de pago, servicio técnico, disponibilidad de repuestos. Ahorita recuerdo, no sé si les he dicho que hagan ya la prueba piloto, creo que sí, no he creado. ¿Han subido? ¿Han hecho la prueba piloto? Es la tarea para mañana, licenciado. ¿Para mañana es? Sí, tenía que subirlo al Classroom todavía, Lice. Tenía que habilitar el Classroom. Ya, lo voy a habilitar hoy día y los que pueden lo suben en el transcurso de la clase o si no hasta mañana, ¿ya? Pero es importante eso porque debo analizar. Ya, entonces, luego tenemos la segmentación del mercado, que también les había explicado. Es que, repito, yo un poquito me confundo porque tengo varios grupos con proyectos y digo, a ver, ¿dónde me queda? Entonces, ya, por eso es importante la comunicación visual. Escuchándoles, viendo y digo, a ustedes ya les he explicado esto, ya les dije qué tenían que hacer. También recuerdo que esto ya hemos explicado, pero solamente estamos haciendo una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, podemos hacer una segmentación geográfica, demográfica o psicográfica, dependiendo de las características del producto o del negocio, ¿no? Entonces, esto es importante, les decía, porque les permite a ustedes elegir su unidad de estudio o quiénes van a ser su mercado objetivo o quiénes son su nicho de mercado. Entonces, generalmente se utilizan esos términos para que ustedes puedan identificar hacia quiénes está dirigido su proyecto. Y en las variables institucionales nosotros podríamos segmentar por rubro o sector industrial, puede estar orientado al sector fabril, puede estar orientado al sector hotelero, qué sé yo, ¿no? Tendríamos que ver el tamaño de la institución de la empresa, el número de trabajadores que tiene, la localización y los resultados esperados con las instituciones fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y no estoy seguro si ya esto también les he explicado. Sí, les he explicado porque en base a esto les dije que hagan su prueba piloto. ¿Sí? Y si es posible, ya su encuesta, ¿verdad?
La encuesta no debe exceder más de 15 preguntas. No debe ser muy larga. Ya, es por eso que quiero revisar. Sí, en verdad no creé, pero yo me hubiera gustado revisar, pero de los que voy a crear cuando esté descargando el video, y si es que ya está ahí, vamos a poder revisar para que puedan tomar algunas recomendaciones, ya fundamentalmente al momento de plantear las preguntas, que van a ver que tenemos muchos errores, pero estamos para aprender. Entonces, también nosotros tenemos que ver en la información que necesitamos del proyecto, debemos hablar de las preferencias, debemos hablar del precio, tendría que haber preguntas relacionadas a las preferencias, al precio, a la frecuencia de compra, condiciones de pago, dónde compramos, ya les decía, puede ser en el mercado, puede ser en un supermercado, tiendas de barrio, por internet, etcétera, ¿no? ¿Quién compra el mercado objetivo versus la audiencia objetiva? Acá les decía quién toma la decisión de comprar, ¿no? Cuando compran, estamos hablando de la estacionalidad de la demanda. Puede ser en época de verano, invierno o en algunas fechas especiales o específicas, ¿verdad? ¿Qué le gustaría? Definición del producto o servicio. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación? ¿Cómo le gustaría que sea la entrega? ¿No? Entonces, dependiendo, repito, de su producto, ustedes tienen que plantear la pregunta. Y otros servicios de interés, ¿no? Que puede ser la posibilidad de nuevos negocios. ¿Qué le gustaría que pongamos? ¿Qué más le gustaría? Entonces ya podemos estar indagando alguna información para complementar o ampliar nuestras líneas de producción. Creo que ahí quedamos, ¿no? Sí, dice. Ya. Luego tenemos qué información necesitamos del proveedor. Entonces, como ya hemos nosotros efectuado un análisis del mercado consumidor, tenemos que hacer también considerar algunas variables importantes con nuestros proveedores. No olviden que es un otro submercado de importancia porque tenemos que garantizar la provisión de materia prima e insumos. ¿Y qué tendríamos que considerar en aspectos cuantitativos? El precio de los insumos, el costo de la materia prima. Acá ustedes, los que van a hacer las 5 fuerzas de Porter, eso trata de que el negocio tiene que tener poder de negociación. A ver, alguien que esté produciendo algo para ejemplificar, o luego vamos a ejemplificar, pero a ver, para explicar esto. ¿Qué está produciendo? Cualquier ejemplo. Fideos, dice. Fideos. ¿Cuál es tu materia prima? La harina. ¿Quién va a ser tu proveedor de materia prima, de harina? Sería, son diferentes empresas, dice ahí, como 2 empresas que nos dotan de harina. En su documento, si se dan cuenta, por eso es importante que nos podamos comunicarnos, no podemos colocar en nuestro documento son 2 empresas, o van a ser 2 empresas. Tiene que estar con nombres y los lugares, ¿no? La empresa, qué sé yo, XZ tiene su centro de operaciones en Santa Cruz, o por ahí trabajamos con materia prima importada, o tenemos de la región. Entonces, tienen que tener ustedes varios proveedores. No pueden depender de uno solo. ¿Qué tal los 2 están en Santa Cruz y hay bloqueo de caminos? O una empresa, digamos, hace subir sus precios. Entonces, por eso decimos que cuando nosotros hablamos del precio de los insumos, tenemos que tener un poder de negociación con nuestros proveedores. ¿Cuál es el objetivo? No depender de uno solo o de 2. Siempre buscar alternativas. ¿De acuerdo? Las condiciones de pago que son importantes, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro capital de trabajo. Ustedes que son del área contable, ¿qué es el capital de trabajo? Curso. El capital del trabajo sería, dice, el dinero que se va a utilizar para realizar todo el movimiento de la fábrica la que se va a crear, licenciado. Puede ser a medias, pero no todo el dinero, falta algo más. En términos contables. La inversión, dice. Inversión de dinero. No. Licenciado,
Adelante, adelante. Podría ser mi activo corriente menos mi pasivo corriente, o sea, el dinero que dispongo, tal vez incluso en inventario más, pero restando todo lo que son mis deudas a corto plazo. Exacto, eso mismo es cuando hablamos en términos contables. Activo corriente menos pasivo corriente. Toda la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades fundamentales del proceso productivo. Y en términos de proyectos, nosotros decimos capital de trabajo, todos los recursos que garantizan el proceso productivo desde el momento en que se compra la materia prima hasta el empaquetado. O sea, tienen que garantizar todo el proceso. Por eso es importante que ustedes cuando hagan su proyecto vean cuál es el ciclo de producción. ¿Los fideos en qué tiempo va a producir? Exactamente, más el secado, un día y medio. Entonces, esos tiempos tienen que tener bien medidos, ¿no? En algunos casos son horas, en algunos casos son días, pero en algunos casos pueden ser semanas y hasta meses, ¿no? Hablando de manera general. Por eso es importante el capital de trabajo. Ya cuando hagamos inversiones les voy a explicar con más detalle esto. Luego tenemos que ver las políticas de descuento, ¿no? Que también tiene que ver con los costos de la materia prima. Si nosotros compramos por cantidades, tendríamos que buscar, ¿no? Un descuento que nos permita reducir, digamos, algunos costos. Disponibilidad del insumo. Entonces, stock versus costo de la materia prima, ¿no? Y es importante que nosotros debamos considerar tener un stock de materia prima e insumos y cuestión de que si se presenta alguna eventualidad, nosotros tengamos disponibilidad de nuestra materia prima e insumos, ¿no? Y no vamos a decir, pues ya no tenemos alimento ahora como lo que ocurre con las granjas generalmente, ¿no? No hay alimento, no hay provisión de algunos insumos, agua, qué sé yo, entonces son muy dependientes. Hay que ver todas las alternativas para estas eventualidades. También debemos de considerar la compra mínima. Cuando hablamos de compra mínima, hablamos del volumen de compra. O sea, mínimamente cuánto vamos a comprar, ¿no? Entonces, si decimos una cantidad mínima, entonces por ahí tengamos también alguna diferencia de precios, o en algunos casos, algunos de ustedes también posiblemente tienen conocimiento, estoy seguro, algunos que importan o que van de compra, digamos, al extranjero, les dicen mínimamente tanto, o arriba de $10,000 se puede comercializar, menos no, ¿verdad? Entonces, hay compras mínimas. Luego tenemos que ver la necesidad de infraestructura. Si tenemos un stock, ¿dónde vamos a guardar? Hay que pensar en depósitos. Y alguien creo que está con granja de pollo, con algún negocio de granja, entonces tendría que ver, ¿no? ¿Qué ambientes requiere y cuántos ambientes requiere? Entonces, esos detalles son importantes, considerando la cantidad de materia prima e insumos que podamos comprar. Luego tenemos que ver la localización. ¿Por qué la localización? Porque es importante que nosotros podamos determinar cuánto va a ser nuestro costo de transporte. Si estamos cerca de los proveedores no va a ser mucho, pero si estamos lejos de nuestros proveedores, entonces aumentan los costos, ¿verdad? Entonces, son estas variables que debemos de considerar al momento de nosotros decidir quiénes van a ser nuestros proveedores. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Esas anteriores variables eran aspectos cuantitativos, pero ahora debemos también de considerar nosotros aspectos cualitativos, que es importante porque tenemos que saber qué calidad de empresas son, ¿no? Y acá decimos, ¿no? Composición de la industria. Entonces, si decimos composición de la industria, les decía la anterior clase justamente con fideos, tenemos que ver qué participación o cómo está compuesto la industria del fideo. ¿Cuántas empresas habrá? ¿Será que tenemos empresas importadoras? ¿Será que tenemos contrabando? ¿O por ahí existe una empresa del Estado que también produce? Por eso decimos poder negociador de la oferta. Entonces, tenemos que tener un poder de negociación, ¿no? Tenemos que ver nosotros la calidad y especificaciones. ¿Qué calidad va a tener nuestro producto?
¿En qué se diferencia? Cuando decimos especificaciones, tiene que ver algo que se distinga de los productos que ya están en el mercado. Y por eso decimos calidad del producto final. ¿Cuál va a ser la presentación? ¿Cuál va a ser la calidad? ¿Ya? Servicio postventa, ¿no? Calidad versus costos. Entonces, dependiendo del proyecto, nosotros tendríamos que decir, vamos a hacer mantenimiento o vamos a hacer promociones cada 6 meses, cada 3 meses, qué sé yo. Entonces, siempre tiene que haber un servicio postventa para poder fidelizar a nuestros consumidores. O en este caso estamos con los proveedores, pero igual tiene que haber, ¿no? Una fidelización. ¿Sí? Luego tenemos que hablar de la responsabilidad de la entrega. Por eso se reduce probabilidad de pérdida de ventas. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros proveedores nos entreguen en el tiempo, la cantidad y la calidad prevista, para que no tengamos contratiempos. ¿Ya? No olviden, estamos hablando de nuestros proveedores. Y esto también se analiza en lo que son las 5 fuerzas de Porter. ¿Ya? El prestigio, entonces, si es una empresa prestigiosa, nos da seguridad de abastecimiento. Pero si no conocemos a la empresa, a veces hay empresas truchas, ¿no? O que posiblemente tengan alguna situación, alguna dificultad. Entonces, tenemos que tener nosotros la certeza de que es una empresa que nos garantice el contrato que vayamos a tener. Por eso es importante el prestigio. La especialización, ¿no? Que tiene que ver con la calidad del producto que nos van a proveer. Es importante. Hay algunas empresas que son especializadas, ¿no? En producir o en fabricar determinados insumos. Luego tendríamos que ver la historia financiera del proveedor. Cuando hablamos de historia financiera del proveedor, entonces eso nos da lugar a que tengamos que ver la seguridad en el largo plazo. Si nosotros tenemos conocimiento de que una empresa está con alguna situación compleja en la parte financiera, está con deudas, el banco le dice, ¿cómo ustedes se darían cuenta de que una empresa tiene dificultades económicas? En su estado de resultados y el balance general. Más fuerte, por favor. En los estados financieros. Claro, pero es que no, nosotros no vamos a tener acceso a los estados financieros. Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Ahora, por ejemplo, es un poco complejo, pero generalmente cuando las empresas tienen problemas financieros suelen hacer mayor publicidad. Entonces, la publicidad por todo lado, promociones por todo lado, porque tienen que agrandar, mejorar su posición. Pero aquellos que ya tienen posicionamiento, ya el mercado los conoce, entonces no es que se quedan conformes, sino que no aumenta su publicidad. ¿Ya? Entonces, es importante la historia financiera del proveedor. A ver, veamos. Luego tenemos, ya hemos hablado del mercado consumidor y hemos hablado del mercado proveedor. Ahora hablamos del mercado competidor. Y esto es importante para todos ustedes, ¿no? Entonces, siempre vamos a hablar nosotros de competencia directa y competencia indirecta. Y hemos dicho, todos los productos están en el mercado, existen en el mercado. No hay nada nuevo, no vamos a descubrir nada nuevo. Pero sí podemos introducir al mercado algún producto novedoso, algo que diferencia a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la competencia directa y la competencia indirecta? A ver, antes de que continuemos, ¿producto sustituto de fideos? ¿Quiénes serían tu competencia directa y quién es tu competencia indirecta? La competencia directa sería fideos Victorio, las Saroni, esos serían, dice. Ya, Vittorio y Lazzaroni. A ver, ¿qué tenemos? Dice, 1, tenemos el producto. 2, tenemos el consumidor. Y 3, la tecnología. Entonces, si el producto, en este caso fideo, el consumidor, los consumidores, las familias, y la tecnología son similares, dice, si una empresa tiene el 1, el 2 y el 3 iguales, es competidor directo. ¿No? Posiblemente sí, don Vittorio, lo que dices, aunque no conocemos la tecnología, pero sí, es un producto, es una empresa competidora, ¿no? Pero si la empresa tiene 1, el producto, el consumidor o la tecnología diferente,
¿no? 1, 2. Si la tecnología son diferentes, es un competidor indirecto. ¿Sí? Es que, ¿por qué decimos indirecto? Por ahí, digamos, su mercado consumidor, y puede haber, ¿no? No sé, por lo menos no sé mucho. Yo, la verdad, solamente me sirvo las comidas y no sé qué tipo de fideos serán. Pero estimo que hay algunos fideos que están orientados más a mercados, digamos, de consumidores con ingresos medio altos. No sé, por ahí existe, ¿no? Que son caritos, entonces, qué sé yo. O algunas otras características particulares. Pero esta es la manera de que nosotros podamos determinar la competencia directa y la competencia indirecta. ¿Ya? Entonces, de que existe, existe. Y tenemos que relacionarlo también con los productos sustitutos. Entonces, por ahí no tenemos ni el producto, ni el consumidor, ni la tecnología. Entonces, ¿qué decimos? Tendría que haber algún producto sustituto que podría representar nuestro competidor indirecto, porque el consumidor o el producto es diferente, ¿no? Pero tiene sustituto. A ver, ¿qué Dice, más? disculpe, ese punto va a entrar lo que está referente al análisis FODA, ¿no? Eh, O a las 5 fuerzas de Potter, dice. para los que están con empresas en marcha, Sí, licenciado. tiene que ver la competencia, ¿sí? Tendrían que ustedes decir cuál sería, digamos, una oportunidad, más que todo una amenaza, ¿no? Una amenaza puede ser el desarrollo o la tecnología de las empresas competidoras, ¿no? Pues dependiendo de las características de los negocios. O por ahí también puede ser una oportunidad de que no, el mercado o el producto o la empresa no tiene competidores. Entonces, por eso hay que saber. Más abocado entonces, licenciado, al análisis FODA, ¿no? Sí, sí, sí. Repito, dependiendo las características, les dije, ¿verdad? Les dije a la anterior clase, estoy recordando qué tendrían que hacer, un FODA o un análisis Porter, o PESTAL, creo que les dije. En el caso de las 5 fuerzas de Porter también ingresa, porque nosotros tenemos poder de negociación, tenemos mayor poder de negociación con nuestros consumidores porque no tenemos competencia. Si no tenemos competidores, entonces pues nosotros podemos fidelizar a nuestros consumidores. Pero en cambio, si existe suficiente competencia, tenemos que desarrollar otras estrategias comerciales para poder fidelizar a nuestros consumidores. Depende, por eso cada negocio es diferente. Y tenemos que ver cómo está ubicado en el mercado. ¿Ya? De hecho, no va a ser una metodología similar, pero sí esas son las herramientas que tienen que utilizar. ¿Ya? A ver, ahora, ¿qué información necesito de la competencia? Respecto a los aspectos cuantitativos, nosotros tendríamos que ver la estrategia comercial. Y dentro de la estrategia comercial tendríamos que analizar la estrategia de precios. O sea, ¿cuál es el precio que tiene la competencia? Si es un producto ampliado, si digamos tiene otras virtudes, por ahí tiene promociones, por ahí dice, qué sé yo, no sé, si decimos producto ampliado, algo adicional, ¿no? Por ejemplo, no sé, los que tienen negocios, por ejemplo, en algún caso les cambian el producto si ya vence si ya tiene su caducidad, ¿no? Si ya cumple su fecha de vencimiento, entonces les cambian el producto, que podría ser un producto ampliado. Dependiendo de las características, por eso la competencia hay que analizar en todo su contexto, ¿ya? Y hay que ver sus precios también. Pueden ser más bajos, pueden ser más altos o similares, pero... Y también ver por qué. Vamos a ver luego eso. Condiciones de pago que ofrece al cliente. Por ahí todos los competidores venden con crédito y ustedes quieren vender al contado, ¿no? Habría que ver, pero es importante analizar cuáles son las características de pago que tienen la competencia respecto al cliente. Luego tenemos que analizar la tecnología que utiliza para la elaboración de sus productos y o servicios, que es importante la tecnología. Por eso decía, no recuerdo el nombre de la empresa de fideos que el compañero que está haciendo, pero creo que me dijo que va a ser de manera artesanal, ¿no? Entonces hay que ver Pastas, cuál dice, sí, dice. artesanal va a ser, ¿no ve? Sí, dice. Entonces hay que ver, ¿no? Si le conviene o si los costos son, digamos, los adecuados. Pero aquí ya tendríamos una desventaja porque si trabajan con tecnología, entonces posiblemente puedas tener menores costos.
Pero os repito, depende de cada negocio porque tiene diferentes características. Luego Lice, tenemos que ver... perdón que le corte, Lice, perdón que le corte. Sobre este punto que nos está hablando sobre la cuestión de la tecnología que utiliza, eso vamos a hacer notar, como nos ha indicado, en la situación actual de la empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, gracias, Lice. Luego tiene que ver el volumen de ventas y la participación de mercado. O sea, cuánto vende y cuánto es su participación en el mercado. Por eso esto tiene que ver mucho con la oferta. ¿Cuántas empresas de fideo hay y qué porcentaje del mercado cubre? Por ahí Vittorio y no sé qué dijiste, Lazarón y no sé qué otros más hay, Fesari creo que hay también. Entonces, por ahí cubren el 100%, ¿dónde vas a entrar vos? O por ahí cubren solamente el 60% y ese 40% es indeciso, no sabe qué consumir. Podrías atacar ahí. Y para todos, ¿no? Con los otros proyectos. Por eso es importante tratar de determinar la participación de mercado. No es fácil porque no tenemos datos estadísticos, no sabemos exactamente cuánto comercializan, pero es importante deducir esta variable, ¿sí? Saber cuánto es la participación de mercado de la competencia. Otra variable importante es la cobertura, los mercados y nichos que abarca. Cuando decimos cobertura, ¿qué alcance tiene? ¿A dónde está dirigido? Por ahí solamente es la zona norte, por ahí la zona sur, por ahí el centro, por ahí solamente Quillacollo, por ahí... Y hay, ¿no?, algunos nichos, porque esto tiene que ver con nichos que abarca. Es decir, en la zona sur consumen más, en el centro no mucho. O en Quillacollo consumen más. Entonces, tenemos que ver cuál es la cobertura y qué mercados cubre la competencia. Y la localización, ¿dónde está ubicada la competencia? ¿Para qué? Pues nosotros no vamos a ir a competir donde están ellos, o posiblemente tal vez sí, no sé, ¿no? Si tenemos una peluquería, no tendríamos que ir a su lado, ¿verdad? O sí, porque si va, digamos, a su lado y dice yo voy a cobrar, si ellos cobran 50, yo voy a cobrar 30, es otra cosa, ¿no? Pero hay que ver. Cuando hablamos de competencia, por ejemplo, yo siempre les recomiendo de la competencia leal. Eso es importante. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos?